no tienes. Adelante, Bueno, entonces, a ver, Pastor Luis, probemos sonido, imagen. Aló, aló, aló. perfecto, Ahora sí. le escuchamos perfecto. Ahora sí, es que había como un problema que no me entraba bien la señal. Un saludo muy especial, hermano Augusto, Pastor Quique, buenos días. Qué bueno saber de ustedes y oír esas noticias de cosas. Aquí en Colombia también unidos en oración con todos ustedes y orando por nuestros países, sabiendo que la oración del justo puede mucho y pase lo que pase, estamos ahí en la brecha. Un saludo muy especial para todos. Entonces, ¿arranco? Dale, pastor, que se vaya conectando la gente cuando pueda. Ahí el grupo de Medellín, de pronto bueno, ahí está mi prima que está, Belli, un saludito muy especial. Hay otro grupo que están participando de un ayuno, pero de pronto se conectan ahorita más tarde, están ahí como en conflicto con el horario. Pero vamos ahí, estamos los que somos, pastor. Eso, la mesa está servida, el que quiera sentarse, bienvenido. Eso es el... Bueno, bueno. Sergio, bendiciones, mi hermano. Gracias, Augusto. Ha sido un privilegio conocer a Augusto hace años y ver lo que Dios está haciendo a través de Orar Sin Cesar, también lo que el Señor está haciendo con el pastor Quique allí en Lima, Perú, a través de la iglesia. He oído los conferencistas y las personas que han participado en este ministerio de Orar Sin Cesar y es bonito. Bueno, esperamos que tengamos un tiempo muy, muy bonito ahora. Estaba recordando a una escritora chilena, Isabel Allende, que es una excelente contadora de historias. Y cuando uno comparte las experiencias que ha tenido con el Señor, historias, a la gente le fascina. Inclusive le fascina más que un sermón bien estructurado homiléticamente. A la gente le gusta sentarse a oír historias. Jesús era un excelente contador de historias. Y cuando uno cuenta historias, son historias que ha vivido. Por las caras que yo veo en esta mañana, son rostros llenos de historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia y eso es muy, muy bonito poder conocerlo. Lo cierto es que, aunque son diferentes historias, algo que cobra vigencia para todos nosotros es que Jesús marcó la diferencia en nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros si realmente no hubiésemos conocido al Señor? Habría sido un desastre. Pues mis amados hermanos, quiero que leamos un pasaje, o vamos a leer dos salmos, el Salmo 118, verso 14 al verso 18, 14 al 16, perdón, no al 17, del Salmo 118, y vamos a leer el Salmo 73, del verso 23 al 28. Estos dos salmos son bien interesantes porque hacen alusión a que no podemos callar, ¿no? Que tenemos cada uno una historia que contar. Y en esta hora que nos reunimos todos aquí, esperamos que este tiempo sea muy... Perímetro Sur se encuentra compañero Entonces, López. Perímetro... vamos a compartir esto allí en el Salmo 118, verso 14 al 17. Dice: el Señor es mi fuerza y mi canción,
me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Fíjese que aquí el salmista está diciendo que el Señor es nuestra fuerza y nuestra canción. Para muchos, su fuerza son otras cosas. Para muchos dicen, mi fuerza son mis hijos, o mis padres, o mis abuelos. Mi fuerza es mi ministerio o mi llamado. El salmista la tenía clara. ¿Cuál era su fuente? Su fuerza y su canción es el Señor. Y Él es la fuente de todo. Los medios cambian, pero cuando la fuente es el Señor, es tan diferente. Ahora, hay gente que canta canciones a la vida, al amor, a la mujer. Otros cantan otro tipo de canción. Nuestra canción es el Señor. El Señor es el que inspira nuestro cantar y nuestras melodías. Y dice que se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. Estamos en nuestro campamento. Es como un campamento militar, con un régimen militar espiritual. Nuestras armas de nuestra milicia son totalmente diferentes, son espirituales. Y nuestra lucha es en el ámbito espiritual. Así que nosotros no trabajamos ni peleamos nuestras guerras con las uñas o con nuestra propia fuerza, sino en las fuerzas del Señor. Pero en nuestros campamentos siempre hay alegría, canciones de alegría y de victoria, porque el Señor es la motivación central. Y luego Él hace mención 3 veces aquí del fuerte brazo derecho del Señor. 3 veces. El primero dice que es para hacer proezas gloriosas que lo dejan a uno asombrado. Segundo, Él se levanta triunfante. Él siempre es victorioso. Y tercero, dice que Él hace nuevamente proezas gloriosas. Y luego el salmista dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Los años nuestros son tan rápidos que pasan. Para los que estamos aquí con más de 60 años, ¿verdad que los días son cortos? Porque queremos vivir. Cuando éramos muchachos queríamos, el tiempo pasaba muy despacio, pero ahora el tiempo es muy rápido. La vida es muy corta. Pero me gustaría que ahí en un papelito que tengan sobre eso, donde están tomando notas y están escribiendo, los que les gusta tomar notas, escriban su edad, el número de su edad, de sus años. Colóquelo allí. En el caso mío, el partido va 6-5. Tengo 65 años. Así va el partido mío. 6-5. Coloque ese número allí, el número de sus años. Ahora, mirando fijamente esa edad que el Señor le ha permitido vivir, póngase usted a pensar en, de ahí para atrás, ¿cuántos años pasaron para que usted estuviera aquí? ¿Cuántos años pasaron para que usted y yo estemos aquí? Entonces ahí yo escribí mis 65. Bueno, los estudiosos, nuestros científicos, nuestros geólogos, utilizando todas las técnicas modernas de medición, le han puesto
y han descubierto y han llegado a la conclusión de que el planeta Tierra tiene una edad, y escríbalo ahí antes de su edad. Ahí donde usted escribió los años, escriba este otro número. Vamos a hacer un poco de números aquí todos raros. Ponga ahí 4.540. 4.540. Antes de los 50, 65, 70 o 80 que usted tenga. ¿Qué son esos 4.540? Ese 4.540 que usted acaba de escribir allí, detrás de sus años, son 4.540 millones de años. Son 4.540 millones de años. Quique, quiere decir, pastor, que usted, antes de marcar su edad, pasaron 4.500 millones, 540 millones de años para que existiera el planeta Tierra. 4.540 millones. Ahora, el Señor dice en su palabra que antes de crear este planeta Tierra, antes de crearlo, y si la ciencia dice que tiene 4.540 millones de años más o menos, dice que antes de que este planeta fuera creado por Dios, puesto por Dios, ya el Señor había pensado en ti, Quique, y en mí, en Augusto, en Carmen. Antes de que la tierra existiera, ya el Señor nos tenía en su mente, en su pensamiento. Ya hemos pasado la mitad de la vida muchos de nosotros aquí y nos quedan pocos años seguramente aquí. Supongamos que mañana moriremos. ¿Cuántos años más pasarán hacia el futuro? Si antes de llegar nosotros a este mundo pasaron 4.540 millones de años. Eso para nosotros en tiempo y en distancia es mucho tiempo. Si nosotros no vivimos sino 70 u 80 años los más fuertes. Pero para el Señor un día es como 1.000 años. Y 1.000 años como un día. Mis caminos son muy diferentes a los caminos de Él y los caminos de Él muy diferentes a nuestros caminos. Uno queda asombrado y maravillado. Pero ¿cuál es la clave? Lo que leíamos aquí en el Salmo es que la clave de su canción, de su fuerza, de contar lo que hizo el Señor, la clave es el Señor. Es decir, que todo este tema de la predestinación, todo este tema de la elección, todo este tema de que nosotros somos lo que somos en el Señor, se debió a que nos conectamos con Cristo, por su gracia. Entonces, en el tiempo y en el espacio, habernos conectado con Jesús marcó la diferencia de nuestra vida y tenemos una historia que contar. Entonces el salmista dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que el Señor hizo. Hoy se me acerca un hombre y me dice, pastor, hoy estoy cumpliendo años. Tengo 73 años. Le dije, venga, quiero hacer una oración. Y cuando puse la mano sobre su hombro para orar por él, le dije, míreme fijamente a los ojos. Y él me miró fijamente a los ojos y le dije, mire lo que el Señor le dijo a Abraham cuando tenía 100 años. Es decir, más de 25 años de los suyos. Y Dios le dijo a Abraham cuando tenía 100 años. Anda delante de mí y sé perfecto. A los 100 años. No era un muchachito de 15, de 100 años. Es que uno entre más viejo, más depende del Señor. Más debe depender del Señor. Los jóvenes tienen fuerza,
flaquean y caen. Y a veces se piensa que entre más joven uno necesita más del Señor. No, entre más viejo más necesita uno del Señor. Por eso es que la mayoría de ustedes que ya pasaron de los 50 años, ya no tienen una canasta de frutas en el centro de la mesa. Tienen una canasta llena de pastillas, vitaminas, minerales. Porque están viejos. Uno se va desgastando. Lo mismo es en la vida espiritual. Entre más viejo, uno necesita más del Señor. Y por eso la oración es una fortaleza. Esto es una bendición. Por eso es que los viejos se vuelven verdes. Entre más viejo uno se vuelve más un viejo verde. Si no se cuida, pues se le llena la cabeza de cucarachas, de mundo, de pecado, de influencias. Dice la palabra que al final de los tiempos el hombre va a sufrir de comezón de oír. Y ahora con las redes sociales, la gente se la pasa allí conectado todo el día, oyendo y viendo cosas y despistándose aún de los conceptos fundamentales de su fe en el Señor. Pero bien, eso es otro tema para otro tiempo. Mi querido Augusto me dijo, pastor, cuéntenos historias. Y a mí me gusta contar historias. Pero quiero antes leer otro salmo, el Salmo 73. El Salmo 73, que nuevamente habla de diestra, ¿no? Me gusta que el Señor habla de la derecha. No hay izquierdoso, pero bueno, cada uno toma su forma de ver la vida. Y lo importante es que se conecte con el Señor. El Salmo 73, el verso 23, dice así. Salmo 73, 23. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Qué bonito esto, ¿no? Ahí podríamos quedarnos ya. Pero yo sé que todos ustedes son hombres y mujeres que tienen mucho que contar. Ustedes, mis hermanos, en sus países, muchos de ustedes, algunos son pastores, pastoras, líderes, hombres comprometidos con el Señor en sus iglesias. Eso es lindo. Los une la oración, la pasión por el Señor. Pues bien, como nos reunimos para orar y para pensar en este mundo, hoy estamos viendo cosas tremendas. Lo que pasó en Turquía, la muerte de ya casi 50,000 personas. En un momento, ¿cómo cambia la historia de una persona? Historias de vida, historias duras. La guerra en Ucrania, que es algo desastroso, donde fácilmente se pueden cruzar la línea roja. Y esa línea roja, si se cruza, inmediatamente cambiará la historia del mundo. Viene a mi mente las dos guerras mundiales. La primera fue en 1914 y la segunda, que fue de 4 años y fue hasta 1918. Fueron
17, 18 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial. Millones de personas. Es decir, mucha gente se fue. En la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 1939 a 1945, que duró 5 años, murieron entre 40 a 60 millones de personas. Entonces, sumando las 2 guerras mundiales, podríamos decir que cerca de 80 millones de personas murieron en 9 años. Si se cruzan las líneas rojas en este momento, esas personas que murieron, es decir, 80 millones de personas que murieron en 9 años, ahorita morirían en 4 horas. Tan solo en 4 horas que se crucen las líneas rojas, esas personas morirían no más en un cruce de bombas nucleares entre Europa, Rusia, Estados Unidos. Y de ahí para allá la devastación poco a poco de la humanidad con la epidemia, con la radiación. Mejor dicho, que se crucen estas líneas no es sino reunirnos en familia, orar, dar gracias a Dios por los años vividos y chao. De una u otra forma se acabó todo. Pero todo está en las manos del Señor. El Señor es el que hace las cosas. Ahora, comento esto, ¿por qué? Porque estamos vivos. Y mientras estamos vivos tenemos que contar las maravillas del Señor. Bueno, les comento que según las circunstancias que una persona, el entorno, digamos, el ambiente, cada uno de nosotros tuvimos una experiencia personal de nuestra llegada a este mundo. En mi caso, yo llegué hace 65 años a este planeta. Llegué aquí y según las circunstancias en las que uno nace, la gente dice, este nació con estrella o este nació estrellado. Porque resulta que los 9 meses en que uno está en el vientre de la madre marcan el destino del ser humano, ese entorno de nacimiento. Muchas veces fuimos concebidos en adulterio o en una aventura. El entorno de nuestro nacimiento fue de mucha pobreza, de abuso de un padre, de escasez económica, de una madre que fue golpeada en esos días por su propio esposo. Esos 9 meses es bueno charlarlos con mamá. Cuénteme cómo fueron esos 9 meses que yo estuve allá adentro. Y luego descubrir qué pasó en esos primeros 5 años de vida, donde se ponen los fundamentos de nuestra vida. Y eso es lo que nos ha marcado para el resto de nuestra vida. Pues bien, en mi caso, yo no nací con estrella según el concepto de la gente. Yo sería de los que nací estrellado, porque cuando yo nací en un hogar muy humilde, pero yo nací casi muerto. O sea, yo nací sin una capacidad de respirar y me estaba muriendo. Estaba morado y la partera, porque en ese entonces era muy poca la gente que tenía acceso de ir a un médico. A mí me atendió una partera y mi madre era una muchacha muy joven, tenía 15 años. Entonces, yo nací medio muerto, falto de oxígeno, y la partera cuando vio que yo nací así, me envuelve en pañales y sale corriendo hacia el pueblo para llevarme donde el sacerdote para que él me bautizara rápidamente porque me iba a morir y no quería que yo me fuera para el limbo entre comillas. Y resulta que en esa carrera el aire, el oxígeno entró en mis pulmones y volví a recuperar mi color y me salvé.
Entonces, por lo menos llegué a este mundo en un entorno muy diferente. ¿Por qué nací estrellado? Según el concepto de la gente. Mi madre va con mi padre por un camino. Ellos eran campesinos y en el camino se encontró mi mamá y mi papá con una familia y las dos familias tuvieron una discusión en el camino y resulta que la discusión fue porque una de las muchachas de esa familia había sido novia de mi papá y mi papá no se quiso casar con ella, sino que se casó con mi mamá, pero él había tenido un romance con ella. Es que mi papá era músico y los músicos son muy bohemios, muy enamorados. Yo también soy músico. Y resulta que mi papá era músico y él había tenido un romance con ella, pero no se quiso casar con ella, se casó con mi mamá. Entonces ella, llena de celos con mi mamá, en la discusión sacó un puñal y atravesó el corazón de mi papá. Entonces mi papá cae desangrado a los pies de mi mamá y muere desangrado. Le atravesó el puñal el corazón. Y allí ellos salieron huyendo y mi madre, que tenía 15 años, era una niña, con el cadáver de mi papá en ese camino gritando a todo pulmón, ayuda, ayuda, y nadie venía a ayudarle. Y ya se imaginan ustedes la película de una situación de esas. Pero en el vientre de mi mamá venía un bebé hermoso que tenía 3 meses en el vientre. Ese era yo. Ese era yo. Entonces ya se imaginan mis 9 meses en ese hotel. Pérdida de mi padre, mi madre muy joven. Eso fue una tragedia. Por eso es que casi no nazco. Nací de chepa, pues porque el Señor tenía, mejor dicho. El caso es que yo nazco y mi madre tiene que trasladarse a la ciudad y trabajar en la ciudad para sustentarse. Pero mientras tanto me dejó en la casa de mis abuelitos y de mis tíos en el campo, porque ellos eran campesinos, mientras ella se rebuscaba en la ciudad. Y allí en la ciudad, cuando ya tuvo trabajo y pudo organizar, 3 años o 4 años después, va y me recoge y me lleva a su lado. Y allí en la ciudad no admitían que una persona trabajara en una casa de familia con un hijo. Entonces yo era un estorbo. Entonces yo estorbaba para el trabajo de mi madre. Entonces llegó un momento en que ella se movilizó y logró conseguir un cupo en un internado donde me recibieron. Y allí yo entré con 5 añitos a ese internado. Y en ese internado me recibieron. Y obviamente ella iba y me visitaba por allá cada 4 o 5 meses cuando tenía oportunidad. Así que yo entro en un ambiente de niños y ese fue prácticamente mi hogar. Pero ese internado quedaba al lado de una base militar. Mi hermano Augusto, base militar de la Armada Nacional en Bogotá. Entonces el internado tenía el régimen de levantada de los niños con la diana, la cornetica que hacen sonar en los batallones militares para levantarse todo el mundo a las duchas. A las 5 de la mañana sonaba la diana y los militares se levantaban a las duchas. Nosotros teníamos que utilizar la misma diana de los militares para ir nosotros también a las duchas a bañarnos a las 5 de la mañana en Bogotá, donde el agua sale como escarcha por las llaves del frío. Y allí arranqué mi proceso de niñez en un internado, sin mis padres, sin nada, alejado totalmente en un sitio
porque era diferente para mí. Yo recuerdo que me inauguraron de la siguiente manera. Esta era la bienvenida que le daban a uno en el internado. Lo llevaban al comedor y el comedor le daban a uno una cena de bienvenida. Todos los niños nos sentábamos en la mesa y la profesora decía, vamos a hacer una oración de gratitud por los alimentos. Y cuando ella empezaba a orar, apagaban las luces del comedor. Y yo tenía mi plato encima de la mesa y yo sentí que cuando se fue la luz, pues yo miré para todos lados, hizo oscuro totalmente, pero yo oía sonidos en la mesa. Claro, después llega la luz y descubro que frente a mi mesa no está mi plato de comida. Los compañeritos del lado me habían robado la comida. Entonces yo me puse a llorar, a llorar, a llorar. Entonces la maestra me mira a los ojos y me dice, bienvenido, bienvenido. Aquí nadie te va a cuidar a ti. Aquí nadie va a ver por ti. Aquí no es que mamita, que papito, que mi mamá, que mi papá. Aquí no hay nada de eso. Aquí usted le toca defenderse solo. Usted verá si se deja violar, si usted se deja robar, si usted se deja maltratar, esos problemas suyos. Aquí usted no ha venido a que lo cuidemos ni nada de esas cosas. Usted verá si se defiende. Entonces aquí no venga a llorar, cállese ya y ya se quedó sin hambre y sin comida. La perdió la perdió. Y yo quedé llorando y con hambre. Al otro día, por la noche, sucede lo mismo y le dan la bienvenida a otros niños que estaban llegando. Y se fue la luz. Entonces yo ya tenía la bandeja en mis manos, debajo de la mesa, en mis rodillas. Y oí nuevamente todos los ruidos encima de mi mesa, pero mis alimentos estaban en la mano, debajo de la mesa. Y ya al otro día ya no era yo el que lloraba, sino era el vecinito que recién había llegado y le estaban diciendo lo mismo. Así que esa fue mi bautismo de entrada al internado. O se defiende o se defiende. Y allí pasaron 5 años donde aprendí muchas cosas. Fue como el proceso de Dios para mi vida. Aprendí disciplina, aprendí a tender mi cama, aprendí a lavar mis platos, aprendí a cuidar mi cuerpo, aprendí a hacer ejercicios, a hacer aseo del sitio donde vivía, aprendí a sujetarme a las órdenes, aprendí a respetar, aprendí a tener límites, aprendí también a ver cosas desagradables, pero yo mantenía mi cuidado de mí mismo. Eso sirvió para mí y yo nunca me imaginé que de pronto eso iba a servir para mi vida. Para una persona dice, pues qué rico nacer uno en su casita con su papá y su mamá y todo chévere. Y ese pobre le tocó allá, pero Dios tenía un propósito, ¿no? Dice el Señor, antes de que tú nacieras, yo ya te tenía esculpido en mis manos, yo te entretejía, yo te vi, el propósito de Dios. Cuando ya salgo del internado, entonces me trasladan a otro sitio donde yo tengo que seguir estudiando y ya es con mi adolescencia y ya mis compañeros son personas que están estudiando el bachillerato y que están otros en la universidad y tengo el apoyo del gobierno y yo solamente tenía que estudiar. Y resulta que allí ya tenía más libertad y todas estas cosas y seguí estudiando y muy bien, ya empecé mi bachillerato a estudiarlo y ya cuando iba en la mitad del bachillerato, el único requisito para estar allí era que estudiara. Si yo perdía el año, me echaban de allí. Pues resulta que en la mitad del bachillerato yo perdí el año y me echaron de allá. Echado es echado. Y entonces quedé en el año. Mi madre me dice, no hay otra que irse a la finca donde usted nació, de los abuelos, y estése allá mientras yo me consigo algo aquí para vivir y entonces usted lo traigo. Bueno, me fui para el campo, a la finca donde mis abuelos, y yendo hacia donde mis abuelos, en el mismo sitio, en el mismo camino donde asesinaron a mi padre, encontré un librito
que tenía una pastica, una portada muy bonita de colores. Era un librito chiquito. Y entonces lo encontré allí, arrojado en el camino, y lo recogí y me lo llevé para la finca. En esa finca, allá miré el librito y era un evangelio de San Marcos. El evangelio de San Marcos. Era un librito de esos de la sociedad bíblica que reparten y regalan. Yo no sé, pero el libro era nuevo. Era un librito de bolsillo, nuevecito. No sé si se le cayó a alguien o alguien lo dejó allí a propósito, o el Señor me lo trajo y me lo dejó allí. Pero era en el mismo lugar, en el mismo camino, donde habían matado a mi padre, que yo encuentro por primera vez en mi vida la palabra de Dios. Entonces, encuentro ese evangelio de San Marcos y allí en la finca lo leí 2 veces. 2 veces. Me encantó. Ahora ya sabemos que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y de allí tomaron Mateo, Lucas, para hacer sus propios evangelios. Pero Marcos fue el evangelio más antiguo. Pero obviamente las cartas de Pablo son mucho más recientes. Los evangelios llegaron después de las cartas. Por eso muchos de los evangelios, su teología es paulina, porque fue la única teología que pelechó entre tantas teologías en ese entonces. Claro. Entonces, resulta que yo encuentro el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Marcos va a ser, digamos, muy importante, porque resulta que yo lo leí 2 veces y al final dije, qué lindo todo esto que dice aquí. Qué lindo todo esto. Y qué lindo haber sido un apóstol de Jesucristo y haber estado con él para haber disfrutado su compañía y ver todos estos milagros que él hizo. Pero esto es historia, esto ya pasó, esto nunca más va a volver a suceder, pero esa fue mi exclamación. Y dejé el libro por ahí. Un año después, un señor, yo ya estaba en la ciudad de Bogotá, mi mamá ya había comprado una casita, ya estaba viviendo allí y se presentó un daño y invitamos, o mi mamá contrató un plomero para arreglar el problema. Y resulta que ese hombre era un anciano ya y él era cristiano. Entonces él me compartió la palabra de Dios a mi vida. Y me pareció curioso que él me hablara de la palabra y yo un año atrás había leído la palabra, pero entonces él me dice, ¿sabe qué, Luis? Yo quiero hacerte un regalo. Y me regaló una Biblia. Me regaló una Biblia. Y a mí siempre me ha gustado leer. Cuando yo leo la Biblia, entonces empecé a leerla desde Génesis, así, y empecé a devorar ese libro. Me encantó, y era como un espejo que me mostraba mi vida y todo. Y resulta que él me invitó a la iglesia. Era una iglesia pequeñita en el barrio. Y a mí me habían dicho que los evangélicos se volvían locos. Pues viendo la cara del pastor Quique, parece que sí. Pero bien, resulta que yo pensaba que los evangélicos eran locos. Pero bien, fui a la iglesia. Y yo dije, verdaderamente esta gente sí es loca. Porque aquí, mire, dice que cristianos se adoran, pero ¿a quién adoran? Si aquí no veo ninguna imagen, no veo ni un santo, ni una virgen, ni a nadie, no le oran a nadie. Esta gente verdaderamente está loca. Pero la gente cantaba bonito y eran muy organizados. Era un ambiente muy lindo. Yo decía, yo no he visto esto en la iglesia católica, pero realmente esta gente sí están locos. Pero bueno, chévere. Y resulta que cuando yo llego a la iglesia, en el hall de entrada, había un cuadro de los 2 caminos. No sé si lo han visto por ahí en las librerías. Un cuadro de los 2 caminos, donde aparecen los 2 caminos, el ancho y el angosto.
Y me llamó la atención porque habían versículos puestos allí en el camino angosto y en el camino ancho. Y yo me puse a mirar y dije, verdaderamente yo voy por el camino ancho, el fácil. Y me puse a mirar el angosto y qué requisitos para el angosto. Qué interesante esto, pero no más. Yo recuerdo que el pastor dio un mensaje sencillo, muy bonito, y en ese momento yo empecé a pensar, este viejo que me habló del evangelio es un viejo sapo. Aquí se le dicen sapo al que le cuenta las intimidades que uno le cuenta a una persona y se pone a contársela a los demás. Entonces, este viejo es un viejo sapo. ¿Por usted por qué le puso a contar la vida a este señor que me está echando todos esos vainazos allá? Estaba prácticamente en su predicación, estaba hablando sobre mi vida. Y entonces yo me sorprendí. Uno no puede tener confianza con una persona y contarle las cosas porque las van tirando a uno allá en público. Pues bien, terminando el servicio, el pastor dice, ahora desen un abrazo entre todos. Entonces era el saludo, y entonces la gente empezó a abrazarse. Y un muchacho vino y me dio un abrazo, bien, como se dice, quebrantahuesos, bien amoroso. Y yo inmediatamente lo empujé y lo tiré encima de las bancas. Le dije las palabras más sucias, porque yo era una persona muy grosera. Yo tenía un vocabulario soez. Y resulta que yo le menté la madre a ese muchacho, le dije un poco de cosas y yo le dije que si él creía que yo era un homosexual, yo no necesitaba abrazos, nada. Entonces yo lo empujé y lo tiré de esas bancas, se cayeron, eso se volvió un escándalo en esa pequeña iglesia. Y entonces se acercaron y me calmaron, me dijeron, no, tranquilo, joven, no se preocupe, es que eso lo hacemos aquí porque es el amor y no sé qué amor ni qué nada. Y me fui bravo. Y ya en mi casa, sentado, yo dije, pero yo, ¿por qué hice esto? ¿Yo por qué hice esto? Y la conclusión fue, lo hice porque eso fue un golpe para mi vida. Es que ya en ese entonces tenía yo más o menos 15, 16 años. Yo no había sido abrazado por nadie. Mi madre no había tenido el tiempo para abrazarme. Ya me dejó en un internado. Y allá, ¿quién abrazaba a quién? Nadie, a menos que lo quisiera violar. Pero no. Y en mi juventud nada. Nadie había tenido tiempo para abrazarme a mí. Ese abrazo de amor de ese muchacho fue un impacto para mí. Y ya me di cuenta que había muchos vacíos en mi vida. Pero seguí asistiendo a la iglesia. Seguí asistiendo a la iglesia. Y durante un año yo viví una vida doble. Iba a la iglesia, pero yo seguía fumando, consumiendo cosas, viviendo una vida desordenada, pero iba a la iglesia. Y el pastor me usaba, me ponía a hacer cosas, a leer la palabra, me ponía a orar y todo, pero yo era muy tímido. Debido a mi entorno de mi nacimiento, yo era muy tímido cuando niño. ¿Quién me iba a imaginar que el Señor me iba a llamar a predicar el evangelio a las personas? Y yo era muy, muy penoso, tan así que en el colegio yo hacía las tareas, yo hacía todo, pero si me pasaban al tablero a resolver un problema, el hecho de hablarle a mis compañeros me bloqueaba y me ponía a llorar y me orinaba. Yo me orinaba en los pantalones de los nervios tan tenaces. Entonces, así yo crecí con esos faltantes. Cuando llego al Señor y conozco la palabra, el pastor me pone a hablar y todas las cosas y yo no era capaz de hablar en público. Entonces yo tenía que, a escondidas, fumarme un baretico de marihuana para poder estar bien chévere, para poder leer la palabra de Dios en el culto. Porque yo era penoso y yo que iba a tocar la guitarra ya delante de toda esa gente. Entonces durante ese año, fumando marihuana, fumando cigarrillo, vida desordenada. Pero para mí el domingo era chévere porque yo iba, ya tenía nuevos amigos, nueva gente. Y yo creo que el pastor se daba cuenta de lo bandido que yo era, pero él me daba la mano. Él no me rechazó. Y me ponía. Un día,
Llegué a mi casa después de estar en un culto en un barriecito donde estábamos abriendo un pequeño grupo. Yo llegué de allá y oré para acostarme. Y empecé a sentir algo en mi vida que yo jamás había sentido. Y empecé a sentir una cosa dentro de mí. Yo decía, ¿esto qué es? Y empecé a sentirlo más y más y más y más y más. Y yo decía, verdaderamente los evangélicos sí son locos. Eso se vuelven locos porque esto que estoy sintiendo, me voy a morir. Me estoy toteando de la cabeza, ¿esto qué es? Entonces dejé de orar y dije, no, me voy a acostar a dormir y ya pasó esto. Y me meto debajo de las cobijas y sigo sintiendo eso, y eso, y eso, y eso. Y era puro amor. Después ya entendí por la palabra que dice que el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros y el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo. Eso es básicamente el bautismo del Espíritu Santo, es amor en toda su plenitud, la plenitud de Dios. Pues recibí el bautismo del Espíritu Santo y yo no sabía qué era eso. Entonces a medianoche me voy para donde el viejito que me habló a mí del Evangelio. Y le toqué la puerta y le dije, mire, me acaba de pasar esto y yo no sé qué es eso y yo me estoy enloqueciendo, ¿qué es? Y le conté. El abuelito con sabiduría me dice, no, mi hijo, usted lo que recibió fue el bautismo del Espíritu Santo. Eso es una cosa hermosa, venga, oramos. Y ahora que Augusto habla del avivamiento allá que está viendo, eso en esa noche fue un avivamiento ahí en esa casa con ese viejito. Yo interrumpí el sueño de los dos viejitos, que ese viejito se levantó y empezamos a orar y allí, mejor dicho, se reventó algo en mi vida. Yo recibí lenguas, yo recibí de todo. Me paré de allí y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Al otro día, mis hermanos queridos, yo era otro. Ya se acabó esa vida doble. Corté con el cigarrillo, corté con los vicios, corté con la fornicación, corté con la mentira, corté con la vida doble. Hasta me corté el pelo porque yo tenía un pelo largo. Llegué un hombre nuevo el domingo al culto. Tan así que el pastor me saludó y me dijo, bienvenido a la iglesia. ¿Es primera vez que viene usted? No me conocía él. El pastor soy yo, soy Luis. ¿Cómo así? ¿Usted qué pasó? Venga, pastor, le cuento. Le conté mi experiencia. Yo te he engañado a ti durante todo este año. Yo he vivido una vida doble, yo he hecho esto. Pero anoche tuve una experiencia con Dios. Él me cambió. Mis hermanos, desde ese día hasta el día de hoy, solamente para arriba. Nunca un paso atrás. Para contar las maravillas del Señor. Pues bien. Ya, ¿cuánto más tiempo tengo? Vamos como con 30 minutos ya. Pastor, el que necesite. Augusto, bueno. Aquí estamos teniendo la experiencia que usted tuvo. Entonces, que sentimos el juego. Bueno, entonces resulta que en ese entonces yo estaba estudiando y mi sueño era, yo tenía mi sueño de vida, yo quiero ser ingeniero electrónico. Yo quiero llegar a la NASA. Yo quiero ser un ingeniero aeroespacial. Yo quiero estar allá en la NASA. Esa era mi meta. Estaba estudiando para eso. Pero resulta que el pastor nos anuncia y nos dice, muchachos, este domingo tenemos un predicador invitado. Es un gringo. Viene un gringo. Y yo le tenía mi fobia a los gringos. Augusto, yo era como petrista de ese entonces. Yo era todo. Un gringo viene aquí. Un gringo. Yo, ¿para qué voy a ir allá a escuchar un gringo? Sin embargo, fui al culto. Era una iglesia pequeña, no era una iglesia grande, era una iglesia pequeñita.
Y el gringo llegó a predicar. Y entonces él abre la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id. No dijo más. Por tanto, id. Cierra la Biblia y comienza a predicar. Entonces, nos desafía a todos a ir. Nos habló de la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces nos empezó a hablar de esa gran comisión, de ir. Y empieza a hablar de que dejemos nuestra zona de comodidad, de que dediquemos nuestra vida, que el mejor llamado es dedicar nuestra vida a predicar el evangelio de Jesús a las naciones, a sentir pasión por las almas perdidas. Y yo decía, ve, qué bonito eso. Pero yo miraba para atrás y para el lado y decía, eso está bonito para ese, para esa, para ese, para el de allá, pero para mí, no, yo voy a ser ingeniero electrónico y yo voy para la NASA. Ese es mi sueño. Soñaba con las estrellas, soñaba con el espacio, soñaba con eso. Mi meta era llegar a la NASA. Bueno, siguió él predicando. Cuando él termina el mensaje, él va a hacer un llamado a los jóvenes que estaban allí en la iglesia, a que el que quisiera dedicar su vida para predicar el evangelio, él iba a orar al terminar el servicio por ellos, para que el Señor en su tiempo los llamara para el servicio a él. Hasta ahí todo bien, yo dije, chévere, ahí pasarán y todo, pero yo no, eso no es para mí. Yo quiero ser ingeniero electrónico. Entonces, cuando él va a orar por los muchachos, dice lo siguiente. Dice, yo estoy aquí con ustedes compartiendo la palabra porque el pastor decidió invitarme a predicar acá, porque yo he venido a formar la primer escuela de evangelismo para Latinoamérica aquí en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Entonces, dentro de 15 días yo comienzo la escuela aquí en Bogotá y entonces voy a invitar para que los pastores de sus iglesias me manden muchachos que quieran ser capacitados para misiones y la escuela va a durar 30 días. Entonces, yo vine a eso y estoy aquí. Les quiero decir que no estoy aquí porque no tengo nada que hacer. No. Yo soy ingeniero electrónico y hasta comienzo de este año trabajé en la NASA como ingeniero y decidí renunciar a la NASA para dedicarme a predicar el evangelio. Se hizo un silencio dentro de mí. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? Ese hombre está dejando lo que yo quiero ser y lo está dejando por esto que viene y que entrenar un grupo de muchachos. Entonces, esto que va a hacer él es más importante que ser ingeniero y trabajar en la NASA. No entiendo. ¿Qué es eso? Entonces, eso de que estoy pensando así cuando él insiste y el Señor me llamó a predicar la palabra y renuncié a la NASA, renuncié a 25 años y he dejado mi ingeniería y todo para dedicarme a predicar la palabra de Dios. ¡Wow! Eso fue como la patada de una mula o de un burro en el pecho a medianoche. ¡Pam!
quedé así. Yo quiero ir. Yo quiero ir a esa escuela. Entonces yo le dije al pastor, pastor, yo quiero que usted me apoye porque quiero ir a esa escuela de evangelismo. Y él me miró de arriba abajo y dijo, sí, te voy a apoyar, Luis, te voy a apoyar. Y él me pagó la escuela. Me pagó esa escuela. Tenía un valor que yo no podía pagar. Y él me lo pagó. Y me dijo, espero que cuando salgas de la escuela me ayudes en la iglesia. Claro, pastor, con mucho gusto. Y me fui para la escuela. Llegamos allí como 35 jóvenes de todas partes de Colombia a estudiar. Comenzábamos a las 5 de la mañana y terminábamos a las 11 de la noche. Un entrenamiento con los mejores maestros de Colombia en cada área. Y el Espíritu Santo hable y hable y hable. A los 30 días yo ya sabía cuál iba a ser mi destino. Entonces allí se cruzaron las dos visiones. Mi visión, y eso va a suceder en la vida de todo ser humano. Mi visión, lo que yo quiero para mi vida, y la visión de Dios. Se cruzaron las dos visiones. Y eso va a suceder en la vida de cualquier ser humano. Entonces, yo decidí cederle mis derechos, de mis deseos y mi visión, sin morir a ellas. Sencillamente decidí ceder mis derechos y hacer la visión de Él. Y cuando uno le entrega a Dios su propia visión, le cede los derechos sobre sus propios sueños y visión para realizarlos de Él, Él a su tiempo nos devuelve los nuestros bendecidos. Y una cosa es un pan y un pescado que sirve para un sándwich en nuestras manos. Pero cuando colocamos ese pan y ese pescado que sirve para un sándwich en las manos del Señor, que es nuestra visión, nuestros sueños, nuestros proyectos de vida, y los entregamos en las manos del Señor, el Señor toma ese pan y ese pescado que es para un sándwich. La diferencia es que cuando está en mis manos es un sándwich, pero cuando está en las manos del Señor sigue siendo un sándwich. Pero la diferencia es que cuando Él toma el sándwich, dice que levantó sus ojos al cielo y bendijo ese pan y bendijo ese sándwich y se lo devolvió a los discípulos y le dijo, denle de comer, y hubo comida para miles y miles. Entonces esa es la forma. Mi visión es mi sándwich, lo tomo para mí, esto es lo mío y yo, esto es lo mío y esto es lo mío y yo quiero luchar por lo mío y esto es lo mío. O lo cedo al Señor, lo entrego en sus manos para que Él bendiga eso y con la bendición de Él me lo devuelve bendecido y con la bendición de Él, eso que servía para un sándwich ahora se convierte en comida para miles y miles y miles de personas. Entonces, se cruzaron las dos visiones allí y allí dije, voy a hacer lo que el Señor quiere. De entre todos los estudiantes, yo ocupé el segundo lugar. En mis notas, en todo, yo ocupé el segundo lugar entre todos los estudiantes. Y allí el Señor me dio un mensaje que nunca lo he olvidado, la gloria del segundo lugar. Casi siempre uno quiere tener el primer lugar y ganar siempre, pero a veces el Señor lo pone a uno en el segundo lugar. Y cuando uno aprende a estar en el segundo lugar, el Señor con el tiempo lo va a colocar en el primer lugar. Pero es Él, no uno. Y resulta que terminando la escuela, llegué a la iglesia con mi maleta y el pastor me dice, bienvenido, y me dio un abrazo. Y me dice, Luis, después de haber hecho esta inversión, noto que has llegado muy diferente, muy cambiado, porque tuvimos una conversación donde yo le comenté lo que había pasado en mi vida. Y él me dice, espero que vengas y me ayudes en mi iglesia, porque usted va a ser una persona que me va a ayudar aquí en la iglesia. Le dije, pastor, lo que le voy a decir seguramente no le va a gustar,
pero no me quiero quedar en su iglesia. ¿Cómo así, Luis? Después de haber hecho esa inversión en ti, ¿ahora me va a salir con esto? Mire, pastor, yo recibí un llamado de parte del Señor. Si yo me quedo aquí en tu iglesia, yo me pierdo. Curioso eso, ¿no? Decirle uno al pastor de su iglesia eso. Pastor, si yo me quedo aquí en tu iglesia, yo me pierdo. Y se pierde la inversión tuya. Sepa que usted hizo una inversión para el reino de Dios, no para mí. Si yo me quedo en tu iglesia, yo me pierdo. Porque es que todos los amigos míos que tengo aquí en la iglesia somos bandidos. Todos vivimos una vida doble. Todos te engañamos aquí. Todos somos tramposos. Vivimos una vida doble. Y pastor, si yo me quedo aquí, mis amigos vuelven y me arrastran. Apóyeme, pastor. Y si quiere, mándeme al sitio más inmundo, más feo, más terrible de Colombia. Pero mándeme, apóyeme, que yo me voy a predicar la palabra de Dios. Ya sé cuál es mi destino. Y él me miró a los ojos y me dijo, eso es como sabiduría, ¿no? En un hombre de Dios que entiende y está sintonizado con las cosas del Espíritu, ¿no? Porque él había hecho una inversión en mí y él me miró a los ojos y me dijo, ¿sabe qué, Luis? Te voy a apoyar, pero voy a probar si realmente usted lo que tiene no es emoción. Pues me mandó Augusto a un pueblito que era como la Gorgona de Colombia en su tiempo. Era el pueblito más feo, más distante, más alejado del mundo. 9 horas a pie de donde lo dejaba el último carro a uno para llegar a ese sitio. Un sitio terrible, peligrosísimo. Pero yo iba feliz, feliz. Y llegué a ese pueblo y comencé a predicar la palabra de Dios y a los 4 meses tenía una iglesia como de 200 miembros. Pero una noche el Señor me dijo, ya tienes que dejar esta iglesia e irte, porque te van a matar. En este sitio es muy peligroso. Allá tenía uno que entrar por un sitio y salir por otro, porque lo mataban a uno por predicar el evangelio. Eran otros tiempos, mis hermanos. Y cuando yo ganaba a alguien para Cristo y la gente se daba cuenta, había gente encargada de asesinar a la gente que aceptaba a Cristo. Y lo colgaban en los árboles y le ponían un aviso en el pecho por evangélico, por traicionar la religión. Lo mataban. Y eran los que yo había ganado para el Señor. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Muchas veces me hicieron encerronas para asesinarme. Así que tuve que salir de ese pueblito a la medianoche con una luna llena, solo, atravesando 9 horas a pie por las montañas, la cordillera central, para llegar al sitio donde me podía recoger un bus. Pero feliz, haciendo la obra del Señor. Después resultó que hubo una convocatoria para venir aquí a la ciudad de Cali a fundar una iglesia. Y resulta que en la iglesia habían 2 muchachos muy buenos. Y el pastor quiso invitarlos para que fueran con él. Pero esos muchachos no quisieron ir. Tenían su novia en la iglesia, tenían otros intereses. Entonces, como no había nadie más, me buscó a mí. Ese pastor me dice, Luis, quiero que tú vayas conmigo a la ciudad de Cali, porque vamos a ir a fundar una misión allá. Yo le dije, claro, cuente conmigo, porque la noche anterior yo tuve un sueño donde el Señor me decía, va a venir tal pastor a invitarte para que vayas a la ciudad de Cali, para que formes parte de un equipo misionero. Así que no dudes ir con él, ve con él. Entonces, al otro día que llegó el pastor, me invitó para acá, para venir a Cali, y yo le dije, sí, pastor, no hay ningún problema. Él me doraba la píldora, diciéndome que esto, que. Le dije, no, usted no necesita dorarme la píldora. Yo voy con usted porque el Señor me dijo anoche que tenía que ir con usted. Y llegamos a esta ciudad a predicar el evangelio.
40 años después, esa iglesia me invitó al aniversario. No, 40 años no, 30 años, perdón. Cuando cumplen los 30 años, la iglesia que yo fundé aquí en Cali, me invitaron para hacerme un homenaje. Yo ya no estaba trabajando allí ni nada, yo ya había salido de esa iglesia, pero todos tenían gratos recuerdos y me invitaron para que yo estuviera en la celebración de los 30 años. Y Augusto conoce aquí el estadio del Cali, que queda entre Cali y Palmira, que caben 40.000 personas en ese estadio del Deportivo Cali. El estadio estaba lleno y afuera habían 20.000 personas, Augusto. Esa fue la iglesia que yo fundé en la ciudad de Cali. Y todo el mundo pasaba por el lado mío. Y nadie me saludaba, ni me conocía, ni me reconocía. Yo estaba sentado con mi hijo Esdras. Y yo le decía a mi hijo, vean, nadie me saluda, nadie sabe quién soy yo. Todos van para adentro como si les fueran a regalar allá un mercado para allá, para su casa. Iban a celebrar el aniversario de haber conocido al Señor y iban para el estadio. Y yo decía, qué multitud, el poder de la semilla. Pues bien, mis hermanos, el Señor me permitió ver eso como fruto del trabajo, pero Él me llevó hacia el Pacífico colombiano, que es un lugar donde vive la gente más humilde de Colombia, donde hay la escasez más tremenda. Viven las comunidades afrodescendientes. Y ahí el Señor nos permitió fundar 16 iglesias en esa región de Colombia. Conocimos gente muy linda, niños preciosos que hoy son pastores y están sirviendo al Señor. Pero después de todos estos años, de ver miles y miles de personas que han servido al Señor y que están sirviéndole a Dios y conociendo gente linda así como ustedes, en alguna ocasión viajé a la NASA y estuve allí en la NASA y miré todo. Entré a esas cápsulas que viajaron los astronautas Neil Armstrong a la Luna y me senté en esas cápsulas y me abroché el cinturón allí sintiendo esto era lo que yo quería. Pero realmente fue mejor lo que yo escogí, servirle al Señor. Y estuve en esas plataformas y todo, y viví toda la experiencia de la NASA. Y estuve mirando todo y dije, el Señor no se equivocó. Y quise volar a las estrellas, pero el Señor me llevó a ser parte de esas estrellas. Dice en el libro de Daniel, y con esto termino, que los que sirven al Señor brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Y mis hermanos, a esta altura de la vida puedo decirles que lo mejor es servirle al Señor, que ustedes le sirvan a Dios y que sus hijos también. Todos mis hijos y mis nietos están vinculados al tope con la obra del Señor. Todos le sirven al Señor. Todos le sirven al Señor. Y se cumple la promesa, ¿no? Entonces, mis hermanos, no se desanimen. El Señor los bendice. Cuando yo le dije a mi madre que me iba a servir al Señor, ella me dijo, si usted sale de esa puerta hacia la calle, lo desheredo. Nunca más. Y yo salí con mi maleta de verano a la calle. Dije, no, mamá, me voy porque el Señor me ha llamado. Ustedes saben, las maletas de verano son las cajas de cartón. Son de verano porque si llueve, se daña la maleta y se moja la ropa. Pero en una cajita yo tenía 2 mudas de ropa y con eso salí. Y nunca el Señor así ha fallado. Unos años después, le estaba escribiendo, llamando por teléfono a mi suegra. Y le digo a mi suegra, suegra, me voy a casar con su hija. ¿Cómo así que usted se va a casar con mi hija?
¿y usted qué le ofrece a mi hija? ¿Qué tiene para ofrecerle a mi hija? Le dije, suegra, tengo una Biblia y una guitarra, no tengo más. No tengo más. Y ella me dijo, mijo, si tienes la palabra de Dios en tu vida, es suficiente. Te bendigo, mijo. Que el Señor te ayude y te levante. Ya mi suegra tiene 96 años y predica la palabra. Y vivo aquí en un palacio. No es tan bonito como el Palacio de Augusto allá en esa montaña, pero es un palacio. Y a veces traigo la viejita acá. Y ella se emociona y disfruta de estar aquí. Y ella me dice, ¿te das cuenta, Luis? Si tú tienes la palabra de Dios en tu vida y amas al Señor, lo tienes todo. Y como decía un escritor español, estas manos no son suficientes para apretar y agarrar y tomar todas las bendiciones de Dios. Yo podría decir, estas manos no son suficientes. No son suficientes. El Señor ha sido bueno. Bendiciones, mis hermanos, y adelante con el Señor. Maravilloso, pastor. Ahí le quería mostrar una foto de Cabo Cañaveral. Allá fue donde estuviste, ¿o no? No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Quería compartir esto. Aquí ya me estoy aprendiendo a manejar, porque no sabía que el celular se podía compartir. Y mira que sí, todos los videos no. Pero bueno, estoy aquí a 40 minutos de Cabo Cañaveral. Es un sitio bien mágico, bien interesante. Pero mágico lo que usted nos acaba de compartir. Por eso usted hablaba de Isabel Allende al principio, ¿no? Un contador de cuentos, y ojalá tengamos el privilegio de poder leer esa historia que nos acaba de contar tan detalladamente, tan bonito. Tiene que plasmarlo en algún libro, yo sé que por ahí debe venir. Me hizo acordar de un libro que me regaló que me fascinó, de la historia de un pionero, Patricio Sims. Para los que no conocen, Patricio Sims fue uno de los primeros misioneros en Colombia, y el libro es una historia de Colombia contada por un extranjero, básicamente. Él es el abuelo de Andrés Corzo, allá en el lugar de su presencia. El pastor Luis Herrera lo conoció y él decía, ese era un hombre de Dios. Y los animo a que consigan ese libro si pueden, sobre todo en Colombia, cualquiera lo puede conseguir, pero es la historia de Colombia contada por un extranjero, y eso de lo que usted acaba de vivir, que por ejemplo para nosotros no habíamos caído en cuenta el sacrificio que había que hacer en esa época, la persecución que él sufrió, cómo desbarataban cuando iban en alguna campaña evangelística, cómo la iglesia tradicional iba y desbarataba y amenazaba de muerte, que es contradictorio, era como una cruzada, ¿no? Pero sin embargo, cuando el Señor tiene planes en la vida de uno, no hay poder humano que lo detenga. Y muchas veces el mismo pueblo de Dios a veces se opone a la visión, pero cuando el Señor nos pone la visión, uno lo que tiene es que darle marcha. Yo quedé aquí fascinado, pastor, con toda esa historia. No había escuchado, he escuchado muchas otras historias tuyas que me fascinan también, todo lo que hiciste en Buenaventura, cómo el Señor te ha utilizado en prodigios y señales, cómo has orado por personas y se han sanado, y en gratitud la gente ha respondido de una forma maravillosa. Todas esas historias que necesitaríamos quedarnos toda la tarde aquí a escucharlo, pero fue fascinante, pastor, fue fascinante volver a hacer ese repaso, y muy bonito, porque el Señor al que llama respalda. Hace 2 días tuvimos una reunión aquí con el pastor Marcelino, y hablábamos de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no?
y el Señor al que llama respalda. Muy conectado con todo lo que usted iba hablando, el Señor me iba poniendo todos los versículos. El único que faltó de pronto usted mencionar fue Eclesiastés, pero yo apenas, antes de que usted empezara a hablar, ahí mismo me acordaba del 73, ahí mismo me acordaba del Salmo 90. Y antes, y yo lo iba escribiendo aquí, yo, ¿qué querrá decirnos el Señor? Pero cuando usted empezó a contar, a leer los salmos, de cómo el Señor nos va respaldando, y cómo cuando usted hizo la analogía de los años, nosotros somos un puntico en toda esta dimensión en cuanto al tiempo, porque es que nuestra mente finita no alcanza, no tiene la capacidad de describir la mente infinita del Señor. Entonces uno se queda como con un vacío. Inclusive David también por allá en uno de los salmos habla cuando él inquiría, cuando él buscaba, como buscando esquinas al universo y sentía grandes punzadas, decía él. A mí me pasaba eso cuando estaba pequeño también, porque me levantaba sudoroso, porque yo empezaba a pensar en el origen de la humanidad y en el final, y no tenía los argumentos, mi cabecita todavía no me daba, y como era un bandido, quizás el doble bandido que usted, pastor, por la noche entraba como en arrepentimiento, pero cuando ya venía el día ya me convertía y haciendo las diabluras, ¿no? Pero el Señor tuvo misericordia, el Señor tuvo misericordia de nosotros, ha tenido misericordia, y yo me levantaba también por la noche angustiado porque no le encontraba sentido. Yo decía, ¿pero qué es esto? Porque cuando nuestra mente empieza a pensar en lo infinito, nosotros quedamos como un puntico ahí, una cosita de nada en esa dimensión espiritual en la que el Señor se mueve, ¿no? Y también lo comentábamos el jueves, lo que Pablo decía, de que él había subido al tercer cielo, donde vio cosas que no le he permitido al hombre mencionar. Y precisamente por eso, porque es que nosotros no tenemos la capacidad, el único que nos da la capacidad es el Señor, pero la mente de nosotros, la humanidad de nosotros no alcanza a dimensionar esos tiempos del Señor. No, simplemente no puede. Usted ha hablado de 4.540 millones de años. Es lo que se habla que tiene el planeta Tierra. Científicamente comprobado, no sé. A mí eso con el carbono 14 pues me parece como mucha especulación, pero digamos que son 4.540 años. Y entonces, cuando David o Asaf en el Salmo 73 también habla, que él se está refiriendo a que sentía envidia de los que tenía, de los que progresaban y todo. Pero llega un momento en que él dice que, pero llegando al santuario, allí es donde debemos llegar para poder entender qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Porque cuando el Señor viene a la vida, yo jamás tuve ningún problema otra vez con eso de despertarme casi que teniendo pesadilla y buscando la esquina al universo, porque es que yo me levantaba asustado y sudoroso. Yo le preguntaba a mi mamá, bueno, madre, ¿y cómo es esto? Pobrecita mi madre, pero pues ella con su conocimiento pues de pronto limitado, pues, no me alcanzaba a escuchar, y las explicaciones que me daban pues no me satisfacían, pero igual mi madre tiene un corazón también para el Señor, temerosa del Señor, pero de pronto no era lo que yo en ese momento quería escuchar. Pero bueno, volviendo al tema, usted nos paseó por el Salmo 73, por el Salmo 90, y por allá le faltó el Salmo el Eclesiastés. Y yo dije, vamos a ver si lo va a tirar. Pero dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia.
Y él sigue describiendo ahí. Y usted hablaba que en estos momentos ya nosotros somos avanzaditos de edad. Y como dice aquí el cuñado mío, que hoy está cumpliendo años, dice que tenemos más pasado que futuro, ¿no? Entonces ya uno empieza a hacer un recuento de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde nos ha rescatado. Y definitivamente simplemente darle gracias al Señor porque cuando uno se mete en la visión de Él hace totalmente la diferencia. Y lo que usted decía, a usted le tuvo el llamado en el ministerio y usted lo entendió, pues fue la visión. Pero donde quiera que estemos, fuera en el ministerio, en el trabajo, el lugar de trabajo, simplemente es impactar ese entorno donde estamos, en lo que estemos, en el trabajo que tengamos, con la visión del Señor, que eso es lo más importante. Fascinante, pastor, fascinante su historia y bueno, muchas gracias por atendernos, por compartir todos esos detalles con nosotros tan bonitos. Aquí estoy altamente agradecido e impresionado con todas esas historias. Un contador de historias, espero que las pueda plasmar en un libro. Yo sé que Sí, por ahí sí, debe... sí, Augusto, estamos ya ultimando los detalles para mandar hay varias personas que les estoy compartiendo todo esto y están ya como armando, porque no sé si quiero hacerlo como una novela o como una biografía. Me gustaría más como una novela para gente que quiera esto, porque quedemos pendientes para otras historias que sea la número 2, porque tengo una historia que le va a gustar mucho a Quique, que él ahorita necesita mucha plata allá en Perú para la iglesia, para levantar ese ministerio. Y tengo unas historias de dinero impresionantes, pero son cosas que uno dice, esto es solo Dios. Y uno tiene que aprender a echar el pan sobre las aguas, porque más adelante lo recogen. Pero el Señor dice en la palabra que Él nos envía y nosotros vamos, y en obediencia dice que nos seguirán las señales, ¿no? El Señor hace cosas bonitas. Pues yo aprovecho esta oportunidad para animar a Quique a que siga adelante como pastor, que el Señor lo ha bendecido mucho. También Augusto, usted que ya está en sus años dorados y que ya sale de ese ejército para aquello que el Señor te está llamando y el Señor te va a usar, porque esa semilla que Dios puso en tu corazón es una semilla de amor a las almas y de pasión por la oración. Usted es un hombre que tiene un llamado de parte de Dios y Dios lo ha puesto en esos lugares para hacer luz en medio de la oscuridad. Quique también tiene un testimonio, una historia maravillosa que la he podido escuchar y es muy, muy lindo eso. Me encanta que Quique le esté sirviendo al Señor ahora en sus años dorados allí y Dios le va a dar una iglesia muy linda y nos va a dar todos los recursos para poder sacar esa obra adelante. Y bueno, estamos soñando allá. Yo vi unos edificios muy lindos allá a la orilla del mar en Lima. Y ya veo allá la iglesia Plenitud ubicada en un sector así bien sofisticado, con el viejito Quique lleno de la gloria de Dios, lleno de bendición, invitándonos a hacer allá, orar sin cesar en ese monstruo de iglesia que Dios le va a dar en ese sitio para la gloria de Dios. Amén, amén. Así va a ser. Antes de que el pastor Quique empiece a hablar, ¿por qué no concretamos otra invitación con usted? Mira, nosotros estamos ya terminando el tema de la fe y vamos a cerrar el 18 de marzo con un pastor de allá de Maryland. Tiene un ministerio apostólico por toda Latinoamérica, por todo el mundo. Y lo que ha pasado con ese ministerio ha sido muy
muy impresionante. De hecho, el que le ayuda la traducción, yo pensé que era de acá. Habla perfecto el inglés, traduce perfecto. Y yo lo llamé porque quedé gratamente impresionado, porque una de las cosas que quiero y que me he limitado es empezar a invitar gente de acá. Hay mucha gente que pueden compartirnos así de la manera como ese gringo llegó y te impactó la vida. Esa es la esencia de esta gente acá, y uno no lo entendía por esa propaganda antiamericana que hay en Latinoamérica. Yo también era un tirapiedra como usted. A uno le metieron ese Eduardo Galeano, su famoso Venas Abiertas de Latinoamérica, y por ahí derecho otra gente que uno no entendía, pero cuando uno viene aquí a Estados Unidos y se deja enamorar de la visión del Señor, se da cuenta que esto simplemente es espiritual. Estados Unidos es odiado porque ha sido luz a las naciones, porque de aquí no ha habido otro país que haya mandado tanto misionero. Y el Señor tiene mucho pueblo acá. Y este señor tenía el ministerio apostólico allá en Maryland. Le está ayudando a este muchacho que habla perfecto, nunca ha venido aquí a Estados Unidos. Él le ha ayudado, y simplemente el Espíritu Santo es el que lo está respaldando en la traducción y todo. El traductor, cuando ellos fueron en el 2018, que yo ignoraba esa parte en Nicaragua, se lo mataron al traductor. Entonces ya el señor tenía preparado otro ahí, y es Edgar. Lo tengo invitado para cerrar todo este tema de la fe el 18 de marzo. Pero ya ahorita me inquieta usted para el tema de pronto de las finanzas, o no sé cómo le vamos a titular, ya el pastor Ricardo dirá, pero ¿por qué no arrancamos entonces con un tema? Usted mismo, pastor Luis, nos dice, y el 25 de marzo arrancamos otra serie bien interesante de lo que el Señor ha hecho, de esas manifestaciones de poder, de cómo un pez y un pan en las manos de Él, del Señor, en la visión de Él, puede alcanzar tanto pueblo. En uno alimenta para un día, pero para hermanos del Señor, mire lo que puede hacer. Y eso ha sido el ministerio suyo, colmado respaldado por el Señor, y respaldado con prodigios y señales en todas las áreas, en las áreas de la salud, en las áreas de las finanzas, en todo, pastor, y se le ve la mano del Señor ahí. Es lindo cuando uno está compenetrado con la visión del Señor, y cuando el Señor lo está respaldando, para poder compartir estas historias con el pueblo, que nos anima tanto y nos emociona. Pastor Quique. Sí, Agustito, y gracias, Pastor Luis. Augusto decía de que conocía muchas historias y que también hoy día había escuchado algunas nuevas. Yo también tengo el privilegio de haberlo escuchado mucho, y siempre en las conversaciones que hemos tenido han estado enriquecidas con historias muy precisas, exactas, y que aclaraban todas las cosas que conversábamos. Para los que no saben, nuestra iglesia Plenitud Perú es bajo la cobertura de la iglesia Plenitud de Cali, del pastor Luis, y tengo el privilegio de trabajar con él acá en Lima, Perú, y el Señor, en base a las enseñanzas que he tenido del pastor, de experiencia también ya en el tiempo, el Señor está levantando una iglesia muy linda. Acá estamos con mucha expectativa, con muchos sueños, siempre el Señor poniendo en nuestro corazón el querer hacer cosas, y renueva nuestras fuerzas cada vez. A pesar de todo lo difícil, las circunstancias y situaciones que puedan haber, la llama del Señor en querer hacer iglesia, en querer hacer una obra linda para el Señor, está en nosotros. Y eso también lo debo mucho a las palabras, las historias, la enseñanza del pastor Luis. Hoy día es un día especial. He escuchado nuevas historias de él. Siempre, ahora cuando tenga su libro, yo sé que va a ser un libro de mucha ayuda para los que estamos en el ministerio, y también para todos los cristianos, porque la vida del cristiano debe ser sobrenatural.
debemos acostumbrarnos a los milagros, a los prodigios, a las señales del Señor. Más bien debemos preocuparnos cuando no haya señales, cuando no haya milagros. Y realmente la vida del pastor Luis ha sido una vida milagrosa. Hasta acá lo trajo el Señor, y conversar con él es conversar sobre el Señor haciendo cosas sobrenaturales en la vida de las personas. Así que, pastor, le doy las gracias y muy contento, muy bendecido y motivado también para continuar la huella que ha hecho y seguir haciendo iglesia para la obra del Señor y ganando almas para el cielo, que es lo que más nos debe motivar. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Quique y Augusto. Ya acabo de escribir aquí, 25 de marzo, Sí. 9:30 de la mañana, compromiso con orar sin cesar, historia 2. Gloria a Dios. Ok, perfecto. Y de ahí ya empezamos a desarrollar otro tema que se pueda estar extendiendo. Seguramente el pastor Salomón sería ya para el marzo 25, ya lo va a comprometer aquí a tirar ropa el 1 de abril. Pastor Salomón, todavía está ahí, puede dar un saludito. Se lo presento, yo no sé si usted lo haya escuchado anteriormente. Sí, pastor. sí, yo lo he escuchado a él, claro que sí. También tremendo testimonio. No sé si usted haya alcanzado a escuchar alguna vez un testimonio que a mí me impactó, y la forma como él lo cuenta, la historia del loco vitrina. Es una historia impresionante del amor de Dios. Para mi sorpresa, uno de los que estuvo ayudando al loco vitrina fue el pastor Salomón, cuando también hacía la manera suya, también le tocó épocas muy complejas, pero el Señor también lo respaldó bastante, y es un hombre que ha hecho una labor muy linda en Barranquilla. Pastor Salomón, gracias por acompañarnos. Amén, amado. El Señor les continúe bendiciendo. Lo que pasa es que acá en la pequeña congregación que estamos liderando, hoy los hombres fuimos excluidos. Y entonces las mujeres lo determinaron, están empoderadas, como esa es la expresión del momento, y tienen un ayuno ellas para mujeres nada más. Y bueno, yo les entendí cuál era el propósito, y le doy gracias a Dios porque me permitió escuchar la historia de una vida inspirada, llamada para inspirar. Y eso es poderoso. Una vida inspirada, llamada para inspirar. Y siempre he dicho, lo que está bien no se toca, y a lo que está completo no se le añade. Si en algo podemos hacer, es que la revelación dada por Dios a uno de nuestros consiervos no se cuestiona. Lo único que se puede hacer es enriquecerla. Pero está tan completa que no tengo más nada que decir, sino darle gracias a Dios por el mensaje. El mensaje de hoy habla de la historia de una vida, vuelvo y repito, inspirada para inspirar a quienes todavía, a pesar de los años, la sensibilidad está a flor de piel, esperando a cada momento, a cada instante, que Dios hable para nosotros actuar. Y cuando estos mensajes llegan, no es para decir qué mensaje bonito. A alguien Dios lo habló allí. Y entiendo que ese niño tenía 2 panes, 5 peces. Yo tengo uno solo, y soy yo. Pero en las manos de Dios se puede convertir en millones. Por eso le doy la gloria y la alabanza al Dios del universo por la vida de este amado pastor, a quien bendigo en el amor del Padre, en la gracia de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Gracias, pastor. Pastor,
Pastor Luis, bueno, no sé, yo me lanzo aquí a proponerle algo, no sé por qué el Señor me está inquietando. Y espero que lo inquiete a ustedes dos. Me gustaría invitar al pastor Salomón a su iglesia un día de estos. Fin de semana le queda muy fácil. Yo le costeo el viaje, que pueda ir a compartir la palabra ya con usted. Mire a ver su agenda y a ver si el Señor lo pone en su corazón. Sería muy interesante porque el Señor está haciendo varias cosas ahí. Porque a él lo ha cargado una inquietud muy grande y la ha puesto el Señor carga con el Perú. Nosotros estamos conectados con Perú y quiero que eso dé forma. Haya premio de parte de él por ir allá a Perú. Y yo quiero que eso coja una forma especial. El Señor está preparando algo muy grande. Aquí hay mucha gente ya alineada que van a ir a este viaje. Hay un coronel que fue capellán, se está retirando y se puso feliz. Y a todo el que le he dicho, el que nos va a hablar, el del ministerio apostólico, se llama Wayne, como el de las películas del oeste, John Wayne, se llama Wayne. También está feliz. Entonces yo sé que el Señor le va a cumplir los deseos del corazón al pastor Salomón porque algo tiene para la iglesia de Perú. Yo le dije, ¿por qué no lo empieza a hacer virtual y mirar a ver cómo el Señor se mueve? Y bueno, la tenemos ahí, pero quisiera de pronto, ya que estamos conectados, está conectado con Perú, yo estoy conectado con Perú, el pastor Quique, y que de pronto haya esa unión allá, a ver qué el Señor pone y qué idea nos da. Si cabe entre sus posibilidades, Pastor Luis. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Tú lo que quieres es que el pastor Salomón pueda venir aquí a Cali. Que vaya un fin de semana, yo aquí le estoy, como le digo, Bueno. que vaya a Cali un fin de semana ya, un domingo a predicar y por la noche ya se regrese si quiere. O Sí, lo que el sí. Señor, el Sí, Señor entonces sería. Claro que sí, lo coordinamos. Internamente me mandas un WhatsApp con el teléfono del pastor y yo hablo con él por teléfono y nos programamos y lo hacemos, claro que sí, Augusto, con mucho Bueno, gusto. yo ahorita Es bueno ensanchar las fronteras y bueno, por allá, por esa costa colombiana he conocido grandes hombres de Dios, espectaculares hombres y bueno, sería fabuloso estrechar lazos de amistad y ministerial con un hombre que si es tu amigo, es mi amigo. Es nuestro amigo, sí señor. Muchas gracias, pastor. Entonces, posteriormente estaremos hablando para coordinar eso que va a ser bien interesante. Yo ya, como le digo, el pastor no lo sabía, ya lo sabe, ya preparando maleta. Pero vamos a ver qué el Señor va a hacer. Así que un fuerte abrazo. Yo ahorita le mando la información de él y yo también voy a hablar y a ver qué el Señor le pone en el corazón al pastor Salomón. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? Ya se retiraron varias personas, le dan su saludo. El general Garragor y su esposa se retiraron. Otros ya se han retirado. Muchas gracias por acompañarnos, dice Pastor, nuevamente. ¿Y por qué no nos despides en oración? Si no hay alguien más que quiera compartir algo, Pastor Luis, ¿por qué no nos despides entonces? Ok. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este tiempo maravilloso. Tu bendición está sobre cada uno de ellos, los que estamos aquí conectados, los que se fueron ya, sobre las personas que se van a conectar en el tiempo, sobre lo que tú estás preparando, Señor, para bendecir a las naciones. La oración, Señor, nos une en un solo propósito,
Y Señor, yo te pido bendición para cada una de las iglesias donde mis hermanos sirven y trabajan, las labores que hacen, los sueños, los proyectos. Señor, estamos haciendo tu obra y es tan hermoso caminar sobre las aguas contigo. Es tan bueno saber que tú envías la provisión para hacer la labor que nos corresponde hacer. Bendigo los hogares de mis hermanos. La mayor riqueza, Señor, no es una iglesia llena, no es un templo lleno. La mejor riqueza es una familia que te ama a ti, que sirve al Señor, que en medio de las dificultades están allí, que heredan a unos padres que aman al Señor y que estamos dejando un legado para nuestros hijos que van a continuar esta labor de sembrar la palabra. Bendigo la vida de mi hermano Augusto, de su esposa, sus hijitos. Gracias, Señor, por estos años que hemos podido compartir. Bendigo la vida del pastor Quique, bendigo la vida del pastor Salomón y gracias, Señor, por estos momentos tan especiales. Y te pido, Señor, que sorprendas a cada uno de ellos en el día de hoy con excelentes noticias, con excelentes cosas. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, amén, pastor, muchísimas gracias y muchas gracias al grupo por acompañarnos. Pastor Salomón, después lo llamo y hablamos y a ver si el Señor lo ha inquietado de pronto con la propuesta y vamos dándole forma a eso. Y al resto del grupo, feliz fin de semana, Dios me los bendiga y gracias por acompañarnos. Chao, pastor Luis, Agustito, todo el grupo, bendiciones. Que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Fuerte abrazo. Sergio, gusto verlo por acá también. Sergio, un fuerte abrazo. Tu esposita Marianela y a todos. Feliz fin de semana, Natalia. Hermanita Augusto. Sergio. Fuerte abrazo. El general ya se retiró, todavía está ahí. No, ya se retiró. No ha pedido permiso para salir de filas. No pidió permiso para romper filas. Pero dice que el comando nunca muere. Fuerte abrazo. Chao, Sergio, bendiciones. Bendiciones para todos. Chao, chao. Emi, Vilma, María Eugenia. Bendiciones. Estoy en el trabajo, estoy en el Ministerio de Trabajo, ahorita trabajando. Bueno, mi hermano, un fuerte abrazo. Les cuento lo que me acaba de pasar ahorita. Antes a nosotros nos prohíben el teléfono acá en el Ministerio de Trabajo. Y ha subido la chica, la que yo dije, no importa, yo